Hoy salimos de Bélgica y cruzamos a Portugal. Camina con nosotros por Sintra. Lleno de escaleras y subidas empinadas, nos dirigimos al Castillo de los Moros. Hay varias opciones de transporte, pero caminar para mí tiene mucho más encanto. Mientras caminamos, déjame contarte un poco sobre este lugar, porque la mayoría de la gente llega a Sintra del castillo desde abajo y sigue de largo, sin saber lo que guarda. El Castillo de los Moros fue construido en el siglo IX, durante el periodo de dominación musulmana en la península ibérica. Los moros lo edificaron para proteger la ciudad de Sintra y vigilar las rutas comerciales de los alrededores. La elección del lugar no fue casualidad. A más de 400 metros de altitud, el castillo ofrece una vista estratégica de la región, permitiendo divisar movimientos enemigos desde kilómetros a la redonda. Piénsalo, siglo IX, estamos hablando del año 800 y algo. Mientras Europa todavía estaba encontrando su forma, aquí había alguien construyendo murallas en la cima de una montaña para proteger su dominio. En el siglo XII, el castillo cayó en manos de los cristianos durante la Reconquista, dirigida por el primer rey de Portugal, Alfonso I. Este periodo marcó un punto de inflexión en su historia, convirtiéndolo en símbolo del poder cristiano en la región. Y luego vino el abandono, aunado a algunos terremotos, hasta que lo único que quedó fueron ruinas. Entonces, en el siglo XIX, el rey Fernando II lo restauró, no para usarlo como fortaleza, sino para que pudiera admirarse desde su palacio en la cima de la montaña, el famoso Palacio de la Peña, que es mucho más visitado hoy en día que este castillo. Lo que ves cuando caminas por las murallas es impresionante. Las piedras serpentean por la cresta de la montaña siguiendo su forma natural, como si el castillo hubiera crecido ahí, no como si lo hubieran construido. A mis ojos parecen las escalas de un dragón dormitando. Y las vistas desde arriba son de esas que te dejan sin palabras. Ves la sierra, el pueblo y el océano Atlántico a lo lejos. Hay varias leyendas que todavía se cuentan por aquí. Se dice que hay tesoros ocultos enterrados por los moros antes de su partida. Nunca se han encontrado, pero las historias le dan un aire místico al lugar. Y también cuentan que el castillo estaba habitado por fantasmas, especialmente de noche, cuando las murallas quedan solas y el viento hace su trabajo. Ese día, el viento hacía su trabajo, con creces. Justo dentro del castillo, casi escondida, está la cisterna, de origen musulmán, junto a la capilla románica que formaba parte del primer castillo cristiano, un aljibe medieval que almacenaba el agua para los soldados y los habitantes. Es un detalle que la mayoría pasa de largo. Ese día Sintra estaba ventosa de verdad, de ese viento que te empuja, que te despeina en 2 segundos y que hace que todas las fotos tengan ese movimiento inevitable. Manuel y yo nos reíamos porque llevábamos capas de ropa que en algún momento dejaron de ser suficientes. Pero hay algo en caminar con viento fuerte en un lugar así que lo hace más real, más vivo. Las murallas de piedra que llevan aquí desde el siglo IX, aguantando tormentas, conquistas, terremotos y turistas. El viento es solo una cosa más. Y hablando de lo que ha aguantado este lugar, hay algo que me parece fascinante del nombre de Sintra. El origen del nombre proviene de un templo erigido en el año 308 a.C. por los griegos, galoceltas y túrdulos, dedicado a la luna. Los celtas denominaban a la luna Cintia, y cuando los árabes dominaron la región, al no pronunciar la S, llamaron al lugar Chintra o Cintia. Sintra viene de la luna, un lugar dedicado a la luna desde antes de Cristo, que después los moros convirtieron en fortaleza, que después los portugueses convirtieron en reino, que después un rey alemán, enamorado de las ruinas, convirtió en un cuento de hadas. También cuenta una de las leyendas más famosas del castillo, que una princesa morisca se arrojó desde lo alto de las murallas antes que rendirse a los conquistadores cristianos. Nadie sabe si es verdad, pero cuando estás ahí arriba, con el viento empujándote y las vistas abriéndose en todas direcciones, la historia no parece tan imposible. Desde las murallas del Castillo de los Moros, asomando en la cima más alta de la sierra, está el Palacio de la Peña, amarillo y rojo,
con torres que mezclan estilos que no deberían funcionar juntos, y sin embargo funcionan perfectamente, como sacado de un cuento de hadas alemán que alguien decidió construir en Portugal. Y eso es exactamente lo que es. La historia de este lugar empieza en el siglo XII, con una pequeña capilla dedicada a Nuestra Señora de la Peña. Cuenta la leyenda que fue desde ese punto que el rey Manuel I avistó la flota de Vasco da Gama, regresando de la India, y que ese avistamiento lo llevó a construir un monasterio en el lugar como agradecimiento. Siglos después, ese monasterio quedó en ruinas tras el gran terremoto de Lisboa de 1755. Y entonces llegó Fernando de Sajonia-Coburgo, príncipe alemán que se casó con la reina María II de Portugal. Se enamoró de Sintra, compró el convento en ruinas y decidió transformarlo en un palacio de verano para la familia real. El resultado es ese edificio imposible que ves desde aquí, una mezcla de neogótico, neomanuelino, neoárabe y romanticismo alemán que no debería existir y que sin embargo es uno de los lugares más fotografiados de Europa. Volvamos a las murallas del Castillo de los Moros, porque hay más que contar. La torre del homenaje se encuentra en uno de los puntos más altos del castillo. Desde ahí se puede ver la Sierra de Sintra, así como toda la extensión de tierras entre el castillo y el océano Atlántico. Es el punto donde uno se detiene y entiende por qué este lugar fue tan disputado durante siglos. Porque Sintra no solo era un lugar bonito, era un punto estratégico. Quien controlaba estas alturas controlaba los caminos entre Lisboa, Cascais y el norte de Portugal. El castillo actuó como enclave defensivo para la vigilancia de los caminos que unían Sintra a Lisboa, Cascais y Mafra. Y la historia de quien lo tuvo y quien lo perdió es la historia de toda la península ibérica en miniatura. En 1093, antes de la amenaza de los almorávides, el gobernante moro de Badajoz entregó Sintra junto con Lisboa y Santarém al rey Alfonso VI de León como alianza defensiva, pero Alfonso no pudo ayudar y los castillos volvieron a manos musulmanas. Pasó de manos almorávides a manos cristianas varias veces, hasta que en 1147 fue conquistado definitivamente por Alfonso I de Portugal. 800 años de conquistas perdidas, reconstrucciones y abandono. Y aquí sigue. Hay algo que me parece importante decir sobre Sintra en general, porque es fácil llegar, ver lo bonito y no entender lo que hay detrás. Este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995, no solo por sus palacios, sino porque la UNESCO llama el paisaje cultural de Sintra, la forma en que la naturaleza, la arquitectura y la historia se mezclan aquí de una manera que no existe en otro lugar. La sierra, los palacios, los jardines, los pueblos, todo forma un conjunto que ha sido construido durante más de 1000 años por personas de culturas completamente distintas. Moros, cristianos, judíos, reyes portugueses, príncipes alemanes. Cada uno dejó algo aquí. Bajar desde el castillo hasta el centro de Sintra es uno de esos recorridos que te recuerdan por qué vale la pena caminar en vez de tomar el autobús. El camino baja entre árboles, con vistas que van cambiando, con el ruido del viento que poco a poco va quedando atrás y va siendo reemplazado por voces y el olor a comida recién hecha. Sintra tiene esa cosa que tienen pocos pueblos, que cada curva del camino te da algo nuevo que ver. Una ventana con azulejos, una fuente escondida, un gato mirándote desde un muro como si llevara siglos ahí juzgando a los turistas. El pueblo en sí es pequeño, pero denso. Cada calle tiene historia. Y en el centro, el Palacio Nacional de Sintra, el más antiguo de Portugal, el que lleva más tiempo en pie que cualquier otro. Lo reconoces de lejos por sus chimeneas. 2 conos enormes de casi 33 metros de altura que sobresalen del tejado blanco, como algo que no debería estar ahí, y sin embargo define toda la silueta del pueblo. Desde cualquier punto de Sintra puedes encontrarte orientándote por esas chimeneas. Los orígenes del palacio se remontan a los tiempos de la dominación islámica, aproximadamente el siglo X. En esa época, Sintra tenía 2 castillos, el de los moros en la colina, que ya conocemos, y un palacio a los pies de la colina,
donde residían los gobernantes moros. Ese palacio es el origen de lo que ves hoy. Cuando los portugueses conquistaron Sintra, tomaron ese palacio y lo fueron transformando durante siglos. Prácticamente todos los reyes y reinas de Portugal habitaron aquí en algún momento. Fue reconstruido por João I y modificado por Manuel I, y es hoy la colección de azulejería mudéjar más completa del mundo. Y dentro hay historias que no te esperas. La más famosa es la de la Sala de las Urracas. Cuenta la leyenda que las urracas pintadas en el techo representan a las damas de compañía del rey João I. El rey fue sorprendido por la reina besándose con una de ellas, y empezó a ser objeto de burlas entre las damas del palacio. En venganza, mandó decorar toda la sala con urracas que parecían repetir sin parar lo que habían visto. Un rey que mandó pintar su propia vergüenza en el techo de un salón, para siempre. Hay también una historia más oscura. El rey Alfonso VI pasó los últimos años de su vida encerrado aquí. Su hermano Pedro lo destronó, tomó el poder y lo forzó a vivir confinado en el palacio hasta su muerte. Las mismas paredes que vieron siglos de celebraciones reales también vieron eso. Y luego están las chimeneas. Esas chimeneas cónicas de casi 33 metros que salen de la cocina del palacio. Era desde esa cocina que se preparaban las presas del rey João I, que era muy aficionado a la caza. Es un contraste fuerte con la cocina de tu casa. Una de las salas que más me impactó fue la sala de los escudos. El techo es octagonal, pintado a mano con los escudos de 72 familias nobles portuguesas, con pan de oro en todos los marcos, y las paredes están completamente cubiertas de azulejos azules y blancos, con escenas que parecen pinturas. Es de esas habitaciones donde entras y te quedas parado por varios minutos absorbiéndolo todo. Salimos del palacio con las piernas cansadas y con ese hambre específico que da a caminar por horas. Sintra es de esos lugares que podrías visitar en un día y llevarte algo, pero creo que también es de los lugares que podrías visitar 10 veces y seguir encontrando capas nuevas. Un castillo moro del siglo IX, un palacio de cuento construido por un príncipe alemán. El palacio más antiguo de Portugal con una historia de amor, traición y un rey encerrado en sus propias paredes. Y todo eso en un pueblo a 40 minutos de Lisboa, con el Atlántico visible desde la cima. Si tienes oportunidad de ir, ve. Y si puedes, sube al Castillo de los Moros y disfruta de las vistas y el viento. Te lo recomiendo. Nos vemos en el próximo camino.